porque hay personas que están dando este paso de fe, este paso de obediencia a las palabras de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dejado este precioso ejemplo y este es el camino que Él ha marcado para toda la humanidad, si es que queremos estar con Él en ese reino eterno, ¿no es cierto? Esa gloria eterna. Y también disfrutar en esta vida de su protección, de su cobertura, para que podamos vivir en paz, para que podamos disfrutar de todo lo que Él planificó para nuestras vidas, para que podamos disfrutar de la familia, para que podamos proyectarnos hacia el futuro en paz. Así que la palabra de Dios y su voluntad siempre es de bendición para cada una de nuestras vidas. Y realmente esto es un privilegio tan grande el que tenemos, porque Él, siendo un Dios tan inconmensurable, tan poderoso, se acordó de nosotros, no nos dejó que nos perdamos en el camino, sino que vino a este mundo, vino, enseñó la palabra, sufrió penalidades por consecuencia de los pecados del ser humano, luego se entregó en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para que hoy podamos vivir en paz y podamos tener el privilegio de entrar al reino de los cielos. ¿Decimos amén? Así que estamos agradecidos a Dios porque no vivimos una religión. La religión no nos lleva a ninguna parte. Lo que nos da vida realmente es escuchar los consejos del Maestro, de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y cuando tenemos esta disposición en el corazón, porque obviamente Dios le ha entregado a la raza humana el libre albedrío, uno puede hacer lo que quiere con su vida. Ni Él, que es Dios y tiene el poder para hacernos desaparecer o aparecer las veces que Él quiera, no lo hace porque nos ama. No lo hace porque Él quiere que nosotros le amemos de propia voluntad, sin que nada ni nadie nos fuerce a hacer algo que no queremos. Entonces Él amorosamente suelta sus palabras, sus consejos, lo ha dejado plasmado en la Biblia, que son palabras y vivencias de nuestro Dios aquí en la tierra y de muchos hombres de Dios que han dejado preciosos ejemplos. Y esos ejemplos nos ayudan a cada uno de nosotros a que cada uno tengamos nuestra propia experiencia con Dios. Porque si solamente nos basamos en lo que dice la palabra sin vivir lo que dice la palabra, sin experimentarlo, lamentablemente estamos en una religión, estamos viviendo en una religión y es lo que Dios no quiere. Dios quiere que lo amemos, Dios quiere que entendamos su palabra, que seamos coherentes en base a su perfecta voluntad. Y su voluntad, dice su palabra, y usted ya lo ha comprobado muchas veces, su voluntad dice que es agradable y es perfecta, no hay errores. Nosotros muchas veces nos equivocamos porque somos seres humanos. Hay una naturaleza imperfecta, pero Dios no se equivoca. Entonces, si nosotros queremos mejorar en esta vida, si queremos llevar buenos frutos en esta vida, tenemos que mirar la palabra de Dios. Por eso en cada reunión nosotros nos congregamos no solamente para disfrutar de este vínculo de la fe y del amor que Dios nos ha dado, sino nos congregamos para fortalecernos a través de su palabra, para poder juntos orar y encomendarnos en sus manos en estos tiempos. Amén. Así que estamos agradecidos al Señor, gozosos por este paso pero tan importante que van a dar estas personas. Al bautizarse, ellos ya han aceptado a Cristo en su corazón como Señor y Salvador.
Por eso su palabra dice, el que creyere, que es lo que ya han hecho, pero luego dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el bautismo tiene que ser en una edad en la que la persona tiene uso de razón, está entendiendo lo que está haciendo, está entendiendo que se está poniendo en las manos de Dios para que Él lo guarde, para que Él lo bendiga, para que Él le dé salvación y vida eterna. Amén. Entonces, con ese completo entendimiento, ellos están dando este paso de obediencia a la palabra de Dios, no en obediencia a una religioncita, porque hoy se marca mucho, yo soy de tal religión, yo soy de la religión no nos lleva a ningún lado, pero lo que sí nos va a llevar a avanzar en esta vida y en los proyectos divinos es hacer la voluntad de Dios. ¿Decimos amén? Y mire, yo hoy quiero animarles a confiar plenamente en la gracia de Dios, en su eterno amor y misericordia. ¿Cuántos quieren caminar de esta manera? A ver. Mire, es lo mejor que nos puede pasar. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, capítulo 3, versículo 27. Justamente el tema que les quiero compartir en esta noche es estar fielmente conectados. Y cuando hablamos de estar conectados, no me refiero a estar conectados a internet y que no nos falte el wifi, sino que estemos conectados a Dios. A veces podemos ver en muchos esa desesperación cuando no hay conexión al internet. Ay, ¿qué hago? No puedo recibir las notificaciones, los mensajes. ¿Y qué hago? Como que gran problema. Si toda la vida anduvimos sin internet, pero ahora, como hay internet en todos los celulares, entra como una desesperación en muchos. Pero acá lo importante es estar conectados a la gracia de Dios. ¿Decimos amén? Y dice Romanos capítulo 3, versículo 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Decimos amén? La ley de la fe prohíbe nuestra jactancia, nuestro orgullo personal de querer creernos algo, o porque si estamos en algún lado es porque nosotros merecemos eso o logramos por nuestros propios medios, y la jactancia muchas veces quiere desencauzarnos, pero en el camino del Señor es otra la línea, es por fe, es por la gracia, es por la misericordia de Dios que se derrama sobre cada una de nuestras vidas. Entendiendo esto, como iglesia vamos a poder manejarnos primeramente en paz ante la presencia de Dios, porque Dios dice que resiste al soberbio, pero dice que también da gracia al humilde de corazón. Entonces, esta conducta de humildad ante la presencia de Dios y también ante los que nos rodean, nos mantiene en esa conectividad con Dios, que todos necesitamos tener diariamente. Ahora uno podría decir, ¿por qué necesito estar conectado si yo puedo vivir como siempre he vivido, he hecho las cosas que he querido hacer y lo hice y no me parece del todo mal? ¿Por qué tengo que estar conectado a Dios? Es muy importante porque cuando estamos conectados a Dios, la gracia de su Espíritu Santo nos permite darnos cuenta cuando hay algo que va a afectar nuestra vida, o que va a afectar nuestra familia, o que va a afectar nuestra juventud, nuestro matrimonio. El Espíritu Santo nos da esa sensibilidad para reencauzar nuestra vida cuando le estamos pifeando.
cuando estamos pensando o queriendo hacer algo que no está bien, o que quizás está bien humanamente, pero espiritualmente no está bien, no nos conviene, o muchas veces no es el tiempo. Entonces, qué importante es la gracia del Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, es necesario tener fe. Por algo también su palabra nos recuerda que sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Su palabra siempre coordina y nos conecta de una manera u otra a que vayamos en su perfecta voluntad. Entonces, si yo quiero agradar a Dios, si quiero hacer su voluntad, necesito tener fe. Y cuando tengo fe, se activa el poder sobrenatural del Espíritu Santo para darnos la capacidad de hacer lo que antes era imposible de hacer. Muchas veces le hemos dicho al Señor, no, Dios, esto yo no lo puedo hacer, yo hasta aquí nomás llego, mis fuerzas me dan hasta este punto, después ya, Señor. Pero esa es la visión o la óptica humana que podemos estar teniendo. Sin embargo, cuando nos dejamos ayudar por su Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, porque todos aquellos que han aceptado a Jesús en su corazón como Señor y Salvador ya tienen la gracia del Espíritu Santo. Ahora, para que el Espíritu Santo se continúe manifestando diariamente, tenemos que buscar estar conectados con Dios. Amén. Es allí el gran problema que muchos encuentran cuando ven a una persona que ha aceptado a Jesús en su corazón, que se ha bautizado y al poco tiempo se aleja del camino del Señor y empieza a hacer o a cometer grandes errores y a veces tristes errores, y muchos tienen esa incógnita. ¿Y cómo puede ser? Si esa persona aceptó a Jesús, ¿cómo puede ser que hizo tal maldad o se alejó del Señor y anda por la vida? Al final es lo mismo esto que el otro. No, no es lo mismo. Porque aquella persona que aceptó a Jesús en su corazón y vino el Espíritu Santo sobre su vida, vino para empezar a manifestarse, pero esa persona tenía que tener la actitud de obediencia, de perseverar en el camino, de buscar diariamente la presencia de Dios, de no quedarse enfrascado en una religioncita, como muchos lo llaman hoy. Hasta hablan del camino del Señor despectivamente, como tratando a Jesús como una religioncita, que uno acude a la religioncita cuando uno está mal, cuando uno está triste, cuando uno está quebrado. Sí, también, pero no solo cuando uno está en esa condición. Toda la raza humana necesita de la misericordia de Jesucristo, porque de lo contrario no va a ingresar al reino de los cielos. Y esta vida en la que estamos viviendo no es eterna. Esta vida es momentánea. Estamos acá 100 años siendo generosos o un poco más, y luego esta vida se termina y arranca la vida eterna. Entonces, para poder tener esa vida eterna, hay un manual de instrucciones que se llama Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, necesitamos perseverar. Necesitamos estar conectados a Dios, no a una religión, conectados a través de la oración, de palabras sencillas que nacen desde nuestro corazón. Dios no nos pide que nos aprendamos de memoria o que sepamos una fórmula mágica para conectarnos en la presencia de Dios. Su palabra nos enseña que en el nombre de Jesús podemos estar conectados con Dios. Amén. Y una vez que decimos en el nombre de Jesús, Dios mío, guíame, ayúdame, esto no estoy entendiendo, Espíritu Santo, necesito tu ayuda. Y cuando hablamos de esta manera con Dios, su presencia nos da luz y podemos ver lo que antes no veíamos, podemos entender lo que antes no entendíamos. ¿Decimos amén? Eso es esforzarnos cada día por conocer a Jesús,
no por conocer la religión, no, conocer a Jesús, sencilla y llanamente, Jesucristo. Y su palabra nos va guiando para que esa manifestación del Espíritu Santo, que no tiene que ver tampoco con algo raro, con algo... No, el Espíritu Santo es algo sublime, es la tercera persona de la Santa Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a la vez ellos son uno. ¿Decimos amén? Pero esto van a seguir profundizando y entendiendo en este precioso camino, porque la palabra de Dios siempre nos está ayudando. Así que decíamos que las obras de la ley crean jactancia si nuestra justificación fuera por las obras. Qué bueno que no es por obras, no es que nosotros porque hacemos esto, porque nos portamos bien, porque por eso vamos a multiplicar la fe en nosotros o vamos a tener salvación. No viene por las obras, no es por nada de lo que podamos hacer, sino que es por la gracia, es por la misericordia de Dios que podemos cada día encontrarnos con Dios y mantenernos conectados. ¿Decimos amén? Sin embargo, nuestra justicia proviene de la fe, para que nadie se jacte. Y esto es lo que Dios nos ha enseñado, ¿no es cierto? Para que nadie se enorgullezca y diga, no, porque yo hice esto, porque no. Entonces es a través de esa justicia divina que proviene de Dios y que se manifiesta a través de la fe que cada uno de nosotros tenemos que seguir ejercitando en nuestras vidas. ¿Decimos amén? Así que se trata de creer en lugar de lograr algo por nuestras fuerzas. Amén. Tenemos que principalmente creer en ese obrar maravilloso de Dios. Y vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 29 al 31. Tengan a mano sus Biblias en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 3, versículo 29. Y mire lo que aclara la palabra de Dios. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Decimos amén? Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto es precioso porque muchas veces el ser humano quiere prenderse de ciertas áreas y quiere anular otras. Y hasta algunos han llegado a pensar, no, entonces todo el Antiguo Testamento no sirve más, todo lo que Dios enseñó por miles de años no sirve más. No, sirve porque su palabra, sus enseñanzas eran buenas, pero al ser humano se le hizo imposible a causa de la concupiscencia. Y la concupiscencia es la ocurrencia de pecar, la ocurrencia de hacer las cosas mal. Entonces a eso ha atinado el ser humano siempre. Y más allá de que los consejos de Dios vinieron en el Antiguo Testamento y muchos fueron fieles, cumplieron y experimentaron el amor de Dios, la mayoría no podía. Entonces Dios permitió que su Hijo Jesucristo venga a este mundo a pagar el precio de nuestros pecados. Entonces, Él justificará por la fe a todos, no solamente a los judíos, los de la circuncisión,
sino también a los gentiles, que allí entramos todos, los que no pertenecíamos al pueblo de Dios, ¿no es cierto?, a los judíos. Pero hoy a través de Cristo somos parte del pueblo de Dios. Amén. Nuevamente volvemos a tomar aquí la importancia de la fe, porque si yo no tengo fe, no voy a creer, y si no creo, eso no va a ser una realidad para mi vida, y un día cuando me encuentre en el reino de los cielos con el Señor, Él dice que va a decir: no te conozco, hacedor de maldad, y nos va a sacar de su presencia. Entonces, para nosotros estar conectados realmente tenemos que tener fe. Lo que vamos aprendiendo de la palabra de Dios tenemos que aplicarlo con fe. Amén. Fe entonces es no dudar. Tenemos que confiar plenamente en las palabras de nuestro Dios. Así que estos versículos 29 y 30 entonces nos aclara que la salvación excluye distinción racial también, ¿no es cierto? Dice aquí: porque Dios es uno y Él justificará por la fe a todos, los de la circuncisión y los de la incircuncisión, que allí entra todo el planeta Tierra. ¿Decimos amén? Ahora, me gustaría leer aquí las diferencias entre justicia, misericordia y gracia. Justicia es lo que obtienes por lo que mereces. Eso es justo. Nosotros cuando estamos trabajando, haciendo algo, hay una remuneración a fin de mes porque se estuvo trabajando, y cuando viene esa remuneración, ¿qué hay? Justicia. ¿Amén? Lo justo es justo. Misericordia es el castigo que no te dan cuando lo mereces. Misericordia. Y eso es lo que estamos teniendo de parte de Dios. Misericordia. Porque no nos da el castigo que merecemos por el pecado, por las desobediencias, por los errores que muchas veces cometemos. Entonces eso es misericordia. Ahora, gracia es cuando te dan lo bueno que no mereces. La gracia de Dios que recibimos diariamente. No somos dignos, no merecemos, pero a través de Jesucristo Él suelta de sus bendiciones sobre nuestras vidas para que disfrutemos aquí en la tierra. Y aún a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, las bendiciones de sus palabras y la providencia diaria de su Espíritu Santo nos permite estar alegres, nos permite vivir en paz, aún en medio de las tormentas, en medio de los problemas que muchas veces tenemos que atravesar. Esto es así, esto es una realidad, y lo decimos no porque lo escuchamos, sino porque lo vivimos. El Espíritu Santo es fiel y está con cada uno de sus hijos. Y cuando buscamos de esa fortaleza en medio de ese problema, se manifiesta su presencia y podemos estar en paz, fortalecidos para solucionar lo que haya que solucionar. ¿Decimos amén? ¿Cuántos quieren vivir de esta manera? Eso es una vida cristiana. No es una vida perfecta porque nadie es perfecto. De hecho, todos somos seres humanos, por consecuencia nos equivocamos una y otra vez. Pero aquí lo grandioso es que tenemos el auxilio del Espíritu Santo, que nos ayuda y nos permite también mostrarnos cuando algo vamos a hacer mal. Y a veces por la dureza de nuestro corazón igual hacemos mal, aún entendiendo y recibiendo las instrucciones a través del Espíritu Santo que hay algo que no tenemos que hacer y de igual manera hacemos. Si hay un corazón contrito y humillado, dice que Dios no desecha al tal. O sea que si le pedimos perdón a Dios, tenemos esa misericordia.
esa gracia, como decía recién, que se renueva sobre nuestras vidas. Pero ojo porque si nosotros nos creemos muy vivos, diríamos, nada, total, el Señor me perdona. Entonces vivimos equivocándonos sabiendo el Señor no es tonto, el Señor se da cuenta. Y muchas veces nos tiene que dar un escarmiento, nos tiene que dar una palicita, como suele decir el pastor Fidel, para que nosotros entremos en razón y haya realmente una conversión de verdad. Y no estemos cayendo en la religión y estemos continuamente pidiendo perdón por lo mismo y pasan los meses y pasan los años y la misma situación. Entonces, allí es cuando necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque ahí estamos lamentablemente dando vuelta en una religión, pero el Espíritu Santo nos va a ayudar a que caminemos como corresponde. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19. Por eso justamente nuestro amado Jesucristo está entre Dios y los hombres, los seres humanos, reconciliándonos. Y dice 2 de Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, ¿a quién? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la, ¿qué dice? Reconciliación. Qué privilegio tenemos como iglesia de tener esta responsabilidad delegada por Dios a cada uno de nosotros, para que no nos quedemos como personas egoístas, disfrutando nada más que nosotros y nuestra familia de esta salvación tan grande, sino que nos compartió la responsabilidad de preocuparnos por nuestros semejantes. Cuando vemos una persona que está perdida, que está desorientada, alejada de Dios, somos nosotros como iglesia los responsables de compartirles este mensaje de salvación, este mensaje tan grande. Por eso tenemos que prestar atención a estas palabras, porque han sido guiadas a través del Espíritu Santo en el apóstol Pablo enseñando a los corintios, y quedaron en la palabra para que hoy nosotros entendamos lo que tenemos que seguir haciendo como iglesia de Dios. Y repetimos este versículo que decía que Dios estaba en Cristo. ¿Se animan a leerlo conmigo? Amén. ¿Lo tenemos ahí? A ver si lo leemos todos juntos. Tiene que salir como un coro esto, porque es muy importante este versículo que quede en nuestro corazón. Y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Decimos amén. Gloria a Dios. ¡Qué privilegio! Decile al que está a tu lado, tú también tienes la responsabilidad de predicar. Decile al que está a tu lado, anímate a compartir la palabra. No tengas miedo, no tengas vergüenza. Hay una canción que la escribí hace muchos años, es un chamamé, y esa canción dice: vení chamigo, no tengas miedo, que no es un cambio de religión. Eso es lo que tenemos que transmitir nosotros. Entonces, ese amor de Dios a través de Jesucristo continúa vigente sobre cada una de nuestras vidas. No lo invalidemos para nuestras vidas con la indiferencia. Si somos indiferentes en esa búsqueda de la palabra de Dios, si somos indiferentes
en buscar de Dios. ¿Y cómo buscamos de Dios? A través de la oración, ¿no es cierto? Nos fortalecemos espiritualmente, pero si somos indiferentes, lamentablemente estamos perdiendo conectividad. Estamos perdiendo esa señal divina que nos va a guiar, que nos va a dar sensibilidad para tomar buenas decisiones en esta vida. Y mire, la palabra de Dios dice con claridad que el buen hijo de Dios, el buen cristiano, dice que por sus frutos los conoceréis. Amén. Por sus frutos. Ahora, es muy importante señalar que tienen que ver con frutos de aquí adentro, del corazón primeramente, ¿no? Frutos de misericordia, frutos de amor, frutos de perdón y muchos otros que usted seguramente me podría seguir añadiendo otras cosas hermosas, otros frutos. Y esos frutos Dios quiere que tengamos, que sean una realidad en nuestras vidas, que no estemos yendo detrás de una religión nada más, sin tener fe, sin tener frutos. Este bautismo, esta decisión radical en la vida de estas personas, les está llevando a un camino de fe, a un camino de conexión con Dios. Y esa conexión van a generar frutos de bendición en sus vidas, en todas las áreas, porque Dios es fiel, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Decimos amén? Y vamos a recordar lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 39. Porque yo creo que esta palabra es lo que tiene que ser una vida en nosotros. Y de esta manera tenemos que seguir avanzando. Hebreos capítulo 10, versículo 39, dice así: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Decimos amén? ¿Se anima a declararlo en voz alta? A ver. Lo declaramos en voz alta bien fuerte y dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! No somos de los que retroceden. Así que si están tomando esta decisión, estos queridos hermanos, los va a llevar a nuevas victorias y a no retroceder jamás. Rendirse nunca, retroceder jamás. Amén. Así que Dios va a estar con cada uno de ellos, Dios va a seguir con cada uno de nosotros como iglesia del Señor que somos. Pero esa conectividad tiene que ver con esta actitud de perseverancia. Y le digo perseverancia porque naturalmente el ser humano tiene este problema de no ser constantes. Nos cuesta, tenemos que hacer el esfuerzo. De hecho, desde muy chiquititos venimos aprendiendo a perseverar en el colegio. ¿Es así o no? Nos esforzamos desde pequeños a levantarnos a las 6:30 de la mañana para a las 7:15 estar en el colegio, porque 7:30 tenemos que arrancar los estudios. Y todos los años de nuestra primaria y luego la secundaria, nuevamente mañana y tarde. Y nos esforzamos y cómo nos cuesta perseverar en el estudio. Pero las exigencias nos hacen fuertes y las complacencias nos hacen débiles. Entonces, nos cuesta permanecer, pero cuando nos esforzamos, se logran los objetivos. En esto que es mucho más importante que un estudio primario, secundario o universitario, que tiene que ver con nuestra vida espiritual, es cuanto más tenemos que esforzarnos y prestar atención a sus enseñanzas para que realmente seamos
perseverantes, para que realmente estemos firmes en su camino. Y que Dios, viendo nuestra firmeza, como cuando un buen constructor ve un cimiento fuerte y ve una columna bien erguida, ese constructor dice: yo acá puedo construir una viga y sobre esta viga puedo poner viguetas, puedo poner ladrillos, puedo llenar una losa y se pueden elevar varios pisos porque veo que hay firmeza, hay seguridad. El buen constructor sabe distinguir entre una columna sólida y una columna mal construida. Y cuando hay algo mal construido, hay que reconstruir nuevamente, hay que sacar lo que está mal y hay que hacerlo bien para que eso tenga futuro. Dios, cuando nos ve a cada uno de nosotros con esa firmeza, cuando nos ve que estamos permaneciendo firmes en su camino, Él dice: esta persona sí está preparada para recibir lo que yo he preparado desde antes de los siglos para su vida. Así que voy a derramar, voy a depositar sobre su vida porque veo que está preparada, porque veo que está preparado. Y el Señor empieza a depositar sobre nuestras vidas palabras nuevas, sabiduría, entendimiento. Y ese entendimiento y esa sabiduría generan bendiciones de Dios. Esto es así. ¿Decimos amén? Hebreos capítulo 10, versículo 23. Vamos a leerlo hasta el versículo 25. Hebreos 10, 23 al 25. Dice así: prestemos atención porque esta es una recomendación fundamental. Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Exhortándonos no es que nos vamos a retar y pero ¿qué te pasa vos? Sinvergüenza, que no te andás congregando. No, así no. No le hable así a su semejante. Exhortándonos es llamándonos la atención, diciéndolo, recordándonos que no nos conviene estar solos en esta vida. Necesitamos estar bajo la cobertura de Dios. ¿Y por qué Dios nos pone esta recomendación de que tenemos que permanecer firmes, y que permanecer firme tiene que ver con congregarnos regularmente? Porque nos conoce. Dios nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros como seres humanos, porque obviamente Él nos diseñó y Él nos fabricó. Él nos puso en funcionamiento a través de su espíritu, a través del alma que Él puso en nosotros. Entonces, Él, conociéndonos, nos anima a que perseveremos firmes y nos congreguemos, porque sabe que nos debilitamos en la fe. Dejamos de creer, dejamos de confiar, dejamos de orar, dejamos de buscar de Dios cuando no nos congregamos, porque ya entramos a creer que todo es rutinario, empezamos a pensar que todo es una religioncita y empezamos a sacar comparaciones tontas que nos llevan a ninguna parte. Entonces Dios nos recomienda que estemos conectados, y una de las formas preciosas que Dios tiene para que perseveremos en esta conexión es que nos congreguemos. No, me decía alguno por allí, no, pero yo me congrego cuando hay un casamiento, yo me congrego cuando hay un bautismo, nomás, pastor, yo después estoy bien, tranquilo, pastor, yo... No se preocupe por mí, yo todos los días tengo para comer.
tengo esto, tengo lo otro, y a veces hay esa confusión que uno busca de Dios cuando tiene necesidad nada más, o que uno tiene que buscar de Dios cuando le va mal en la vida, y no, o cuando hay alguna fiesta anual, o cuando nos acordamos de algo, no sé. Y sin embargo no es así. Uno no tiene que congregarse cada tanto, sino que uno tiene que permanecer. Porque si no, ahí sí estamos en una religión, y es por eso que muchos dicen, yo soy de tal religión, yo soy de... Y eso no nos lleva a ningún lado. Pero cuando perseveramos en congregarnos, allí vamos teniendo madurez espiritual, vamos a poder comprender la palabra de Dios, y ya pasa a ser la palabra de Dios un alimento para nuestras decisiones. Amén. Porque si no, la palabra de Dios queda allí a un lado como un libro de historia, como uno de los tantos libros que hemos leído. Y decimos, ese sí, linda la palabra, yo la leí una vuelta y ahí queda lindo en la biblioteca. Ahí está, esa es la Biblia. Yo la tengo también, la conozco. Ahí está, qué linda. Y es una religión más metida ahí en un armario, a veces escondida, empolvada. Pero cuando nos preocupamos, tenemos la responsabilidad de entender la voluntad de Dios, esa voluntad que es agradable y perfecta, bendice nuestra vida. Amén. Dándonos paz, disfrutando realmente con profundidad de la familia, disfrutando de tantos vínculos hermosos que Dios va soltando en este maravilloso caminar con Él. ¿Decimos amén? Así que seamos responsables en el nombre de Jesús como iglesia, y esto también le transmito a todos los que van a dar este paso del bautismo. Seamos responsables, sean responsables en buscar de Dios. No se queden en el primer paso. Hay una gran escalera para seguir conociendo, para seguir avanzando en el nombre de Jesús. Y miren, seamos responsables también con la gran comisión, con la palabra de reconciliación. Todos tenemos esta recomendación de parte de Dios, y en el libro de San Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, nos habla con claridad. Si quiere, búsquelo rápido ahí, Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Y aquí viene esta recomendación para todos nosotros. Y les dijo el Señor Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Decimos amén? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es la partecita que no queremos leer a veces, queremos leer la parte linda, pero hay una realidad espiritual también, y Dios quiere que la sepamos. No vamos a poder decir un día allí en la eternidad, no, pero yo no sabía. ¿Cómo que no sabías? Si lo escuchaste el día, ¿qué día es hoy? ¿17 es? 19 de febrero del año 2023, vos escuchaste que tenías que creer y que tenías que ser bautizado para ser salvo, y ahora me venís que no escuchaste, que no sabías, que si no lo hubieras hecho, que no te costaba nada, y no, te va a decir el Señor, vos escuchaste y tomaste tu decisión, entonces allá está. Ese es el otro resultado de no ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Bien claro, y hay una coma antes y después un punto y coma, como para que nos frenemos un poco en la lectura y digamos, mira, será salvo. Y luego dice, mas el que no creyere, y hay una coma nuevamente para que frenemos otra vez, será condenado. Más claro, échale agua. Amén. Pero en el versículo 15, aquí todos los que hemos creído y todos los que nos hemos bautizado,
Dios nos anima, nos recomienda que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Y repito nuevamente, Evangelio no es un título de religión, está en la palabra de Dios por todas partes, ¿no es cierto? Y Evangelio son las buenas noticias de salvación. Están extractadas en una sola palabra que es Evangelio. Evangelio es buenas noticias. ¿Decimos amén? Así que todos ustedes y yo tenemos esta responsabilidad maravillosa, privilegiada de compartir su mensaje. ¿Amén? Todos los que estén para bautizarse, por favor, prepárense. Ya vamos a estar orando en breve. Por favor, si tienen que cambiarse algunos, vayan a cambiarse. Y en pocos minutos ya van a estar pasando aquí adelante y vamos a estar orando. El que va a bautizar también. Allí ya me mandó el ok, ya está listo, preparado para arrancar con esto tan, pero tan hermoso de parte de Dios. Así que, querida iglesia del Señor, yo les invito a que se puedan poner de pie, por favor. Y vamos a estar orando. Sí.